Muy bien, después de habernos saludado, vamos a compartir en esta noche una de las enseñanzas que el Señor nos dejó a través de su palabra en la Biblia. Y podemos ver que nosotros en este momento hicimos ese abrazo, esa forma de acercarnos y nos dimos un toque físico que es un tipo de lenguaje del amor. Es un lenguaje de amor manifestado a través del cuerpo de Cristo. Entonces vamos a ver una ilustración en este momento y quiero que nos detengamos a observar qué miramos ahí. Vamos a ver, observemos esa ilustración y podemos preguntarnos, ¿qué está sucediendo en esa escena? ¿Quiénes están ahí? ¿Qué están haciendo? ¿Quiénes son protagonistas? ¿En qué pasaje de la Biblia está esa enseñanza? ¿Cómo se llama la enseñanza? Y fíjense que ahí está Jesús extendiendo sus manos, tocando a un leproso. Por eso la enseñanza de esta noche se llama el toque del maestro. Jesús no estaba limitado por ninguna ley judía ni por ninguna condición humana. Él extendió sus manos y tocó al leproso. No solamente era una condición física la que él estaba padeciendo, había mucho más en su alma lo que estaba sucediendo. Este toque del maestro es una forma de amar, es una manifestación del amor de Dios que trasciende las situaciones que nosotros a veces estamos viviendo. Y nosotros también nos podemos preguntar en esta noche, ¿de qué manera me siento amado? ¿Puede preguntarse? ¿De qué manera me siento amada? Y podemos llevarlo a la familia. Podemos preguntarnos, ¿cómo y cuándo yo me siento amada o amado en la familia? ¿Cuándo yo me siento amado o amada en el trabajo? ¿O cuándo me siento amada o amado en la escuela, en el colegio, en la comunidad o en la congregación? Recuerde esos momentos felices cuando usted le hacen sentir amado a través de diferentes manifestaciones. ¿Ya tenemos algo? ¿Sí? ¿En la mente recordó algo? Y posiblemente por ahí surgieron algunas memorias, algunos recuerdos de que a alguien le llevó un regalo, lo sorprendió con un obsequio, posiblemente de algo que usted quería o algo que necesitaba, pero eso lo hizo sentir amado o amada. Quizás en otro momento otros recordaron palabras de afirmación, donde le dieron un elogio por algo que hizo muy bien. Lo hizo tan bien que le dijeron, muy bien, te felicito, qué buenas cosas haces. O la mamá hizo una rica comida y también le dijeron, mamá, qué rica esta comida. O papá llegó temprano y dijo, papá, qué bueno que viniste temprano a casa, y lo abrazaron. Ese pudo haber sido una forma donde reconocieron la atención que dio esta persona. Entonces fueron palabras de afirmación, palabras de reconocimiento. Alguien por ahí pudo haber pensado que estaba muy cargado de trabajo, tenía muchas cosas por hacer, se sentía estresado, se sentía cargado, y vino alguien y ofreció su servicio, y esa persona hizo que se descargara, que se sintiera bien. A esto le llamamos el lenguaje del amor del servicio, actos de servicio. Estamos ayudando a otro, empatizamos con esa persona e hicimos que los quehaceres de la casa fueran menores o fueran menos cargados. Entonces nos hicieron sentir aliviados. Ese lenguaje de actos de servicio es muy reconocido y muy apreciado por las amas de casa. Cuando todos colaboran en la casa, las mamás se sienten muy amadas por los hijos y muy amadas por los esposos. Así estoy viendo algunas cabecitas que dicen así es, ¿verdad? Muy bien, entonces serían actos de servicio, serían el lenguaje de regalos, serían palabras de afirmación, pero por ahí quizás pudo haberse recordado que de repente usted estaba triste o estaba preocupado y alguien se acercó a usted y lo abrazó y le dio una palabra. A este le llamamos el lenguaje de toque físico. Le hizo sentir cercano, le hizo sentir que no estaba solo y recibió ese afecto, recibió esa forma de sentirse amado a través de un abrazo.
Pudo ser que un niño se sintió amado porque tocaron su cabeza o tocaron su rostro y le dijeron también te amo. A ese le llamamos ese lenguaje de toque físico. Y por ahí pudimos haber también pensado en alguna otra experiencia donde estábamos en un lugar y alguien nos dedicó todo el tiempo. Dejó a un lado el celular, dejó a un lado la película, dejó a un lado lo que estaba haciendo y nos puso toda la atención. A ese lenguaje le llamamos tiempo de calidad. Y vamos a ver dentro de esos múltiples lenguajes manifestados, porque el amor viene directamente de Dios. El amor es una expresión que solamente puede venir del corazón de Dios y puede tener múltiples variaciones, múltiples expresiones. Podemos preguntarnos de qué manera nosotros nos sentimos amados por Dios. ¿Qué es lo que nos hace sentir amados por Dios? Esa pudiera ser una pregunta para que la tengamos en mente. Jesús en su ministerio en la tierra manifestó muchas formas de amar a las personas y esos son ejemplos que tenemos para que nosotros también podamos reproducirlos con otros. Si miramos uno de esos ejemplos, y muy conocido y reconocido también, fue cuando él visitó a la mujer samaritana. Por ahí podemos ver la imagen, la ilustración también. Él venía de Galilea, no tenía que pasar por Samaria, aunque era más fácil, más directo el camino para llegar a Galilea. Pero él dijo, me es necesario pasar por Samaria. Él tenía pendiente un encuentro con esta mujer. Entonces, él venía cansado, venía con hambre, los discípulos fueron a buscar comida, pero él lo que hizo fue detenerse en el pozo y esperar a la mujer samaritana. Él le dedicó todo el tiempo para escucharla, para conversar con ella, para atenderla, para sanarla, para salvarla y para liberarla de la situación que estaba viviendo por las relaciones que ella estaba teniendo. Él le entregó un tiempo de calidad, la amó a través de ese tiempo de contacto especial, un tiempo de contacto único que tuvo con ella. Entonces la mujer fue feliz a partir de ese momento, fue liberada, fue sanada y sus relaciones cambiaron y ella fue integrada también a la sociedad. Esa es una manera en la que Jesús amó a través del tiempo de calidad. El Señor nos está enseñando a través de este momento y de este pasaje bíblico, de esta historia, que nosotros también podemos amar a los demás dando ese tiempo de calidad. Eso empieza en casa, donde nosotros ponemos toda la atención cuando estamos hablando con el esposo, con la esposa, con los hijos, cuando estamos también aquí en la congregación, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en una conversación con amigos. El Señor nos está enseñando en esta noche que podemos dar un tiempo de calidad y a través de ese tiempo de calidad las personas se pueden sentir amadas y son transformadas, porque el amor siempre va a transformar, siempre cambia las cosas, siempre cambia las situaciones. El amor es poderoso, pero también podemos citar otra de las historias. Y miramos en la siguiente imagen, ¿a quién les recuerda ese pasaje bíblico? ¿Quién podrá ser? Vamos a ver. Y ahí está el centurión. Es el centurión que llega donde Jesús y le dice que su siervo está gravemente enfermo, está paralítico y que necesita que lo sane. Jesús le dice que él puede ir, que va a ir a sanarlo, pero el centurión le dice que no es necesario que vaya, que es suficiente una palabra de él para que su siervo sane. Entonces en ese momento Jesús se maravilló, dice la palabra. Él se sorprendió, él quedó cautivado su corazón, porque esa forma de actuar del centurión cuando le dijo, no es necesario que vayas, una sola palabra tuya es suficiente. Reconoció el poder y la autoridad de Jesucristo. Y el Señor dice, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué hermoso, ¿verdad? Cómo el Señor se sintió adorado, cómo el Señor se sintió honrado por la confianza que tenía el centurión. Es decir, reconoció que Él era Dios, que Él era Señor, que Él era todopoderoso y que era suficiente una palabra para que su siervo fuera sanado. ¿Nosotros confiamos en esa magnitud en el Señor?
Nosotros confiamos de esa manera, de tal forma que le decimos, no es necesario que te presentes, solo dilo y será hecho. Y es una forma de cautivar el corazón de Dios. Ya vimos otro tipo de lenguaje donde el Señor afirmó a este centurión, pero el centurión también afirmó a Jesús amándole de esta manera. Nosotros podemos también amar a Jesús confiando totalmente en Él. Miremos en la siguiente imagen otra de las grandes escenas de los grandes milagros que Jesús hizo, y a través de cada milagro Jesús manifestaba su amor, manifestaba su autoridad, manifestaba su poder. Dice que partió los panes y los peces y se los dio a sus seguidores para que se los repartieran a la gente. Habían miles de seguidores, habían multitudes que estaban detrás de Jesús en cada momento que Jesús enseñaba. Ellos tenían hambre y Jesús se compadeció de ellos, manifestaba compasión, manifestaba piedad, no ignoraba las necesidades de las personas, Él atendía las necesidades de las personas, y en esa atención Él partió esos panes, partió esos peces, se multiplicaron y todos comieron, miles comieron. Él dio un regalo, les dio un excelente almuerzo o posiblemente una cena. Fue un regalo y fue una forma de amarlos también. Atender las necesidades de los demás es una forma de amar a los demás. Cuando miramos que alguien tiene una necesidad y nosotros nos presentamos de forma oportuna, nosotros estamos amando y estamos mostrando a un Cristo vivo, a un Cristo que puede sanar, que puede salvar y que puede restaurar. Y miramos otra de las grandes escenas donde los niños son importantes. Dice, y habiendo puesto las manos sobre ellos, partió de ahí. Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de ellos. Jesús daba un espacio para todas las personas, no discriminaba a nadie. Jesús atendía a todas las personas en su estatus, en su edad, en su condición. Entonces, en esta es otra forma de amar, donde Jesús los cargó, los abrazó, los atendió a los niños, porque en ese momento, por la cultura, los niños no eran considerados como personas que tenían privilegios o personas que tenían derechos. Jesús les dio los derechos que ellos tenían como personas para cuidarlos, atenderlos y amarlos. Y ahora podemos retomar entonces la pregunta que nos habíamos hecho. ¿De qué manera siento yo que Jesús me ama? ¿De qué manera siento yo que Jesús está conmigo, que Jesús me ha atendido? ¿Podrá venir algún versículo bíblico o un pasaje bíblico que nos haga recordar cuánto Jesús nos ama? Y quizás de inmediato viene a nuestra mente Juan 3:16 y dice, porque tanto amó Dios, tanto fue su amor, es tan grande, es tan que no se puede contabilizar, no se puede contener ese amor que Él nos dio. Dice, porque tanto amó Dios al mundo. Las otras versiones dicen, porque de tal manera. Pero aquí me gustó esta porque dice, es tanto el amor, es tan grande, tan profundo, tan completo, tan total, que lo que Él hizo para poder mostrar su amor, para que no quedara ninguna duda, para que no quedara ninguna confusión, que vino y dio a Jesucristo, su único Hijo, para que todo el que cree en Él, y miren que nuevamente esa palabra viene, creer, y creer es confiar en el Señor, confiar es adorarle, confiar es seguirle, confiar es creerle. Entonces dice, el que cree en Él no se pierda. A través de creer, de confiar en el Señor, nosotros adquirimos, alcanzamos esa vida eterna. Cuánto el Señor solamente nos pide y que nuestra familia, porque muchos oramos por nuestras familias, que sean alcanzados por esa gracia y que ellos puedan creer que Jesús salva, que Jesús sana, que Jesús tiene otra vida para ellos. Entonces, nosotros hemos recibido este gran regalo de parte del Señor y este es un acto de servicio. El sacrificio en la cruz que Cristo hizo es un acto de servicio que nos restaura, que nos limpia, que nos sana. Vamos a ver entonces ahora esta historia, la historia del leproso, el leproso que sanó Jesús. Y vamos a ver en Mateo 8,
del 1 al 3 dice: al descender Jesús del monte, lo seguía mucha gente. Un leproso se le acercó, se arrodilló ante él y le dijo: Señor, si quieres, miren bien cómo él está preguntando, diciéndole, si quieres, no le está diciendo hazlo, sino si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, miren ese toque de amor, este toque físico. Jesús extendió la mano y lo tocó. Él no podía tocar a un leproso porque estaba prohibido por la ley judía, pero él lo que hizo de inmediato fue tocarle y le dijo: quiero. No solamente lo hizo, sino también que se lo dijo, lo afirmó doblemente, lo amó doblemente. Ya has quedado limpio, lo reafirmó nuevamente y al instante su lepra desapareció. Y vamos a ir viendo paso a paso lo que sucedió en esta historia bíblica, en esta enseñanza donde Jesús venía bajando, ¿verdad? Entonces vemos Mateo 8:1, dice: al descender Jesús del monte lo seguía mucha gente. En otros pasajes bíblicos dice cuando él bajó de la montaña. Aquí dice cuando él descendió del monte. Él venía de enseñar las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Venían de estar con Jesús, habían estado un largo tiempo con Jesús, la multitud de las personas. Había mucha gente que le seguía y que estaba con él. Habían estado con él en la montaña, escuchándole, acompañándole, ¿verdad? Pero en eso bajó del monte, bajó de haber terminado el sermón de las bienaventuranzas y la gente todavía le seguía. La gente estaba cautivada por su palabra tenía poder, su palabra tenía autoridad. Cada palabra que él decía tocaba la mente y tocaba los corazones y las personas eran transformadas, podían ver su condición. Y qué revelador es cuando el Señor nos habla a través de su palabra y podemos ver nuestra condición. Nos es revelada la situación en la que nosotros estamos y el Señor nos libera de esa situación. Pero en esta escena dice: al descender Jesús del monte lo seguía mucha gente. Eran muchos los que estaban con él, eran muchos los que bajaban de estar con él y querían seguir con él. ¿Cuántos de nosotros queremos seguir con Jesús? ¿Cuántos de nosotros al abrir la Biblia, nosotros queremos seguir leyendo? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando para seguirle, para acompañarle, para que Él nos hable y para que Él nos revele cuál es nuestra condición? ¿Cuánto se enamora del corazón, nuestro corazón, de la palabra del Señor para seguir con Él como lo seguía esta gran multitud? Y dice en Lucas 4, 36, 37 que estas personas que le seguían, dice, y estaban todos maravillados, todos quedaban asombrados y hablaban unos a otros, comentaban. Cuando estaban escuchándole, ellos seguían comentando de todo lo que Jesús conversaba, de todo lo que Jesús les revelaba y decían: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder ellos sentían la autoridad de Jesús, sentían el poder porque sus corazones eran transformados. Manda a los espíritus inmundos y salen, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Posiblemente esta multitud que lo seguía, algunos eran por curiosidad, otros eran por necesidad, otros sí porque le estaban conociendo y quedaban cautivados por su palabra y quedaban transformados por el poder con que él hablaba. Eran otras personas y se convertían en discípulos del Señor. Miramos entonces la siguiente parte, cuando ya Jesús descendía del monte, ¿verdad? Y muchas multitudes le seguían. Dice que en Mateo 8:2 un leproso se le acercó, se arrodilló ante él y le dijo. Detengámonos un momento en esa parte del leproso. El leproso, las personas que eran declaradas con lepra eran personas que de por vida los condenaban a muerte, ¿verdad? No había para ellos esperanza, porque la lepra era incurable. No solamente era la condición física que ellos padecían, dice que los músculos se atrofiaban. Un músculo atrofiado es que el músculo se disminuye, se hace pequeño, pero también se debilita, pierde fuerza. Ese músculo
claro que los limitaba a caminar, los limitaba a andar, los limitaba a movilizarse. Sus condiciones eran menores, tenían menos posibilidades que el resto de las demás personas. Además de que los músculos se atrofiaban, dice que también los nervios se afectaban. Y cuando los nervios se afectaban, en algún momento, por las terminaciones nerviosas, sabemos que hay mucha sensibilidad en las partes del cuerpo. Entonces había mucho dolor, se sentía mucho lo que estaba sucediendo en la piel, en los huesos, en los músculos. Pero llegaba un momento en que se perdía la sensibilidad. Además de que los músculos se atrofiaban, que las terminaciones nerviosas se afectaban, también ellos padecían de úlceras y supuraban pus, supuraban líquidos malolientes. Todo eso sucedía en el cuerpo de estos leprosos. Padecían también de una situación, era una muerte progresiva. Dicen algunos escritos que era una muerte que era centímetro a centímetro en vida, porque llegaba al punto que cuando los tendones se endurecían, las manos quedaban como garras, se ponían como garras las manos, de verdad, ellos ya no podían agarrar las cosas y poco a poco iban cayendo las partes de sus cuerpos. Se iba cayendo un dedo, iba cayendo otro dedo, iba cayendo la mano, se caían los dedos de los pies, se caían los pies, se desprendían las partes del cuerpo. Entonces imaginémonos la condición de este leproso, o sea, no solamente era lo físico, los cuerpos, los rostros se desfiguraban por la forma en que iba avanzando las úlceras, todo su cuerpo estaba llagado. Entonces, este leproso dice que la gente venía con Jesús. El leproso no venía dentro de la multitud, pero a lo lejos había escuchado a Jesús. Y si él se le acercó, él le creyó al Señor. El leproso estaba en una condición de desesperanza total. Decían que en la Edad Media, cuando era catalogado una persona como leprosa, dicen que el sacerdote lo llevaba a la iglesia y que ahí le leía la unción de los muertos. O sea que de por vida lo declaraban muerto, desahuciado totalmente. Estaba aislado de toda situación pública y estaba aislado de la casa, perdía la familia, no tenían que comer, no tenían casa, no tenían nada, vivían fuera de la ciudad. Esa era la condición de este leproso que se le acercó a Jesús. Ahora imaginémonos no solamente la parte física, sino su condición interna, su condición emocional, su alma. Dice que también que cuando ellos, si alguien se les acercaba, ellos tenían que gritar inmundo, inmundo, para que la gente se fuera lejos de ellos. Entonces, imagínense cuánta condición de maltrato emocional, de tristeza, de desamparo, de desesperanza cargaba este hombre. No sabíamos cuánto tiempo tenía de tener esta enfermedad. También dicen los escritos que esta enfermedad duraba de 20 a 30 años, o sea que padecían esa cantidad de años hasta que ellos morían, y ellos viendo poco a poco caer y deshacerse, destruir su cuerpo. La lepra era una enfermedad destructiva, una enfermedad repugnante, la llaman también los escritos, y era una enfermedad que no tenía curación, era incurable en esos momentos. Entonces este leproso se le acercó, él tuvo valentía, tuvo humildad, pero tuvo también esperanza. Había una gran necesidad, posiblemente había una gran desesperación, pero él le creyó más a Jesús que a su condición. ¿Cuántas veces nosotros le creemos más a Jesús que a nuestra condición? Posiblemente estamos en alguna situación de trabajo que no le miramos salida. Posiblemente hay una condición en el hogar, en la familia, entre los esposos, entre los hijos, o hay una condición de salud que nosotros ya no podemos manejar. ¿Le creemos más a esa condición y somos atrofiados por esa condición, o le creemos más a Jesús? El leproso le creyó más a Jesús. El leproso se le acercó, decidió estar con Jesús, escuchó sus palabras. Él bajaba con la multitud de la gente a lo lejos y decidió acercarse. Jesús no lo había invitado, los discípulos tampoco lo habían invitado, nadie lo podía llevar, no tenía familia.
él sabía su condición de desesperanza y a pesar de todo eso, él se acercó a Jesús. Jesús es la esperanza de nuestras vidas. Además hizo algo, se arrodilló. ¿Y qué significa arrodillarse ante el gran Dios Todopoderoso? Rendirse, honrarlo, darle gloria. Él hizo eso. Él nos está enseñando en esta noche la forma en que nosotros podemos acercarnos al Señor. Uno, confiadamente, seguro de que el Señor sí tiene la respuesta a nuestra situación. Nosotros no debemos estar embotados en nuestra situación. Sí debemos de estar claros qué condición es, pero no embotados y pensando que se acabó todo en nuestras vidas. El leproso le creyó a pesar de su condición física y emocional. Se le acercó, se arrodilló, mostrando rendición al Señor, dándole honra, dándole gloria, sometiéndose totalmente a Él y reconociéndolo también como Señor y Salvador, reconociendo que Él tenía el poder para poderlo sanar. Por eso se arrodilló ante Él. Y en ese tiempo, imagínense, Jesús, todo ese momento, estaba ahí, atento, estaba escuchándole. Él estaba presto, él no se corrió, no se alejó, sino que se mantuvo en ese momento atendiendo la petición, atendiendo la necesidad del leproso. Atendió su postura, atendió que se le acercó, no lo ignoró, a pesar de que él era ignorado por toda la audiencia, por todas las multitudes. En Mateo 8:2 dice, y le dijo él, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Nuevamente lo reconoce y le dice, Señor, el grande, el poderoso, el todopoderoso, el que todo lo puede hacer, el que sabe cómo hacer las cosas, el que tiene la respuesta en su ser, el que nos atiende, el que nos llama. Él es el grande. Señor, si quieres, y mire que él le hizo una propuesta, si quieres, no le dijo de un solo límpiame, o de un solo sáname, sino si quieres, o sea, sometiéndose todavía su necesidad a la voluntad de Él. Hizo que sobresaliera la voluntad de Dios, hizo que sobresaliera si Dios quería, no su necesidad. Ese también es un reconocimiento al gran yo soy, al gran Dios todopoderoso. ¿Cómo pedimos nosotros? Señor, hazme esto, Señor, hazme lo otro. O también le podríamos decir, Señor, si tú quieres, ¿puedes sanarme? Señor, si tú quieres, ¿puedes darme la respuesta para esta situación de trabajo, para esta situación de hogar, de pareja, para esta situación con los hijos, para esta situación de presupuesto quizás, para esta situación que estamos padeciendo? Entonces, si quieres, puedes limpiarme. Y él le pidió limpieza total, ¿verdad? Limpieza por dentro y limpieza por fuera. ¿Qué hizo Jesús en ese entonces? En Mateo 8:3 dice, Jesús extendió la mano. Qué muestra de amor más profundo. Jesús no solamente miraba lo que estaba físicamente padeciendo aquel hombre. A veces nosotros nos detenemos solamente en lo que vemos físicamente. Pero Jesús miraba la condición de sus manos, de sus pies, sus llagas, sus úlceras, su dolor. Jesús miró el dolor que tenía en el alma, el dolor que tenía en su corazón. Jesús miró el rechazo que él había padecido. Jesús miró el aislamiento que él estaba viviendo. Miró la necesidad tal vez de alimento también, la necesidad de la falta de una familia, la necesidad de atención. Él estaba marginado completamente y sin esperanza. Jesús vio todo eso que estaba padeciendo internamente el leproso y se compadeció de él, tuvo piedad de él. Y en este amor, en este gran amor, por eso es la magnitud del amor del Señor. Quizás nosotros pudiéramos haber ayudado, creo que no nos hubiéramos atrevido a tocarlo, ¿verdad? Porque era sumamente contagioso. Pero Jesús lo tocó. Dice, extendió su mano y lo tocó. Es una muestra del amor profundo, total, que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. El Señor extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero. Lo afirmó. O sea, no solamente el leproso le dijo, si quieres,
¿puedes sanarme? El Señor también le respondió verbalmente, sí quiero. Qué bonito que el Señor no nos deja con una palabra, con una respuesta en el aire. El Señor responde nuestras peticiones. El Señor atiende nuestras necesidades. El Señor es fiel y compasivo con cada uno de nosotros. El Señor extendió y con ese toque del Maestro, Él fue sano, Él fue limpio. El Señor lo sanó, el Señor lo limpió totalmente y le dijo, quiero. ¿Cuántas veces nosotros queremos escuchar esa palabra de parte del Señor que nos dice, yo quiero? El Señor quiere atendernos, el Señor está presente, el Señor quiere escucharnos, el Señor quiere que vayamos donde Él, el Señor está disponible y está dispuesto. El Señor quiere atender esa necesidad que nosotros ya no podemos atender, que ya no podemos resolver. También en la Biblia se dice que la lepra es un simbolismo del pecado. Así como va carcomiendo poco a poco la lepra, así es el pecado. Poco a poco va carcomiendo, ¿verdad? Es un simbolismo cuando se habla de lepra también. Entonces, el Señor nos libera de muchas condiciones, de muchas situaciones que nosotros no podemos resolver. Y Jesús ahí extendió la mano, Jesús nos extiende la mano en esta noche y nos dice que Él sí quiere estar con nosotros, que Él sí nos quiere ayudar, que Él sí nos quiere atender, que Él sí nos quiere transformar, que quiere cambiar esta condición en la que estamos viviendo, alguna condición que nosotros mismos quizás provocamos o alguna condición que vino a nosotros. El Señor quiere y está dispuesto y está disponible para atendernos y para cambiar esta condición. El Señor quiere hacerlo. Y en Mateo 8:3 dice, ya has quedado limpio. Fue hecho el milagro completamente. El Señor a través del toque, de ese toque, sanó lo interior del hombre, del leproso. Sanó ese aislamiento, sanó ese rechazo, sanó ese dolor de haber perdido una familia y al momento de extender su mano, quitó todo el sufrimiento interno porque lo restauraba totalmente, lo volvía a la vida, volvía él a integrarse con una familia, volvía él a integrarse con la sociedad, podía luego trabajar, podía luego vincularse con los demás. Antes no y estaba aislado totalmente. Entonces dice, ya has quedado limpio, ya has quedado restaurado, ya tienes una nueva vida completamente, ya puedes integrarte, ya puedes producir, ya puedes hacer cosas diferentes cuando había sido totalmente desahuciado, cuando ya no tenía ninguna esperanza, el Señor le devuelve la vida totalmente adentro y afuera a través de la sanidad que le da. Y su lepra dice que al instante desapareció. ¿Cuántas cosas hemos llevado nosotros por año, por meses o por semanas? Y eso quizás al acercarnos al Señor puede desaparecer en un instante, puede acabar en un instante. El Señor solo espera que así como este leproso lo buscó, dice que le siguió, lo buscó y se arrodilló. El Señor espera que nosotros también hagamos eso, que el leproso, y es un ejemplo de cómo nosotros podemos restaurar nuestra vida en aquellas situaciones que nosotros no podemos manejar. Lleguemos a la presencia del Señor, busquémosles, arrodillémonos ante Él y Él va a sanar todo al instante, todo va a quedar nuevo a través del poder y la gracia de Jesucristo. Entonces dice, ya has quedado limpio y al instante su lepra desapareció. Damos gloria al Señor por todo lo que Él hace, por todo lo que manifiesta. Y miramos nuevamente ese toque del Maestro, cómo el Señor a través de su cercanía hace que las cosas sean diferentes en nuestra vida, cómo el Señor a través de su palabra, de lo que Él dice, Él nos transforma. El miércoles pasado nos decían y nos enseñaban sobre bendita palabra, el mismo poder, la misma autoridad que Jesús manifestó cuando bajó de las bienaventuranzas
Y la misma palabra que Él manifestó al sanar al leproso, esta es la misma palabra que tenemos en nuestras manos en la Biblia. Solo acerquémonos, abrámosla, dediquemos tiempo para tener ese contacto y el mismo poder, la misma autoridad con que se manifestó en ese momento, se va a manifestar en nuestras vidas. Esta bendita palabra que hace cambios en la vida y nos hace diferente. El Señor hace su toque. El toque del Maestro va a tocar nuestro corazón, va a tocar nuestra mente y nosotros vamos a ser diferentes, vamos a pensar diferentes y vamos a hacer las cosas diferentes. Este toque del Maestro que asombra a los demás, porque ahí habían curiosos, ahí habían seguidores, pero ahí habían personas también transformadas por el poder. Cada milagro de Jesús afirma la fe, hace crecer la fe. Y en esta noche el Señor ha afirmado nuestra fe a través de los múltiples milagros. Y miremos para concluir cómo podemos nosotros decir de este pasaje bíblico, de esto que nosotros hemos conversado en este momento. Así como el leproso siguió a Jesús, así como esas multitudes siguieron a Jesús, sigamos al Señor, acerquémonos a Él, dediquémosle tiempo y podemos pensar, ¿a qué tiempo, en qué tiempo de la agenda tengo yo programado mi tiempo de lectura de la palabra? ¿Yo lo dedico en la mañana o es al mediodía o es en la noche? ¿En qué tiempo tengo más energía? ¿En qué tiempo estoy más despierto? ¿En qué tiempo yo capto más las ideas? Y conforme a esa conciencia, entonces yo ubico mi tiempo de devocional para tener una lectura de la palabra y poder recibir la revelación del Señor. ¿En qué tiempo oro? ¿En qué tiempo yo pido, hago peticiones, pero en qué tiempo yo dejo hablar al Señor? ¿De qué manera yo me estoy acercando? ¿De qué manera yo estoy siguiendo al Señor? Reconozcámoslo con su poder y su amor en toda circunstancia. Él está cerca de nosotros, Él quiere ayudarnos, Él quiere extender su mano, Él quiere atendernos. Entonces reconozcamos que Él tiene el mismo poder que manifiesta la Biblia, el mismo poder que se manifiesta aquí hace muchos años, miles de años, es el mismo poder que tenemos hoy a nuestro alcance. Él tiene todo el poder y tiene ese amor que llena el corazón y transforma nuestra manera de vivir. Confiemos en su bondad. Confiar es honrar al Señor. Confiar es darle gloria, darle honra. Confiar es engrandecer el reino de los cielos y es afirmar la fe nuestra y afirmar la fe de los demás. El Señor nos ama y manifiesta su amor de muchas maneras. Hoy vimos que hay muchos lenguajes del amor. En esos lenguajes del amor están los regalos. Lleve un regalito, pero llévelo con una palabra del Señor. De palabras de afirmación, elogios verdaderos que afirman a las otras personas, de tiempo de calidad, así como el Señor se lo dio a la mujer samaritana, de tiempo de servicio, ayude en la casa, ayude en la iglesia, ayude en el trabajo, muéstrese usted con todo lo que el Señor se ha mostrado y abrace con amor, abrace con interés, abrace con atención. Bien, el Señor nos mostró hoy su poderoso amor transformador y también la forma que Él quiere estar con nosotros y la disposición que tiene para atendernos. También recordémonos que la lepra es el simbolismo del pecado, como lo mencionaba también Magda, y también había un gran rechazo por ellos, también los apedreaban, ¿verdad? O sea, era un sufrimiento cruel en vida que tenían los leprosos. Entonces, cuando estamos en pecados, es una similitud del sufrimiento que padecemos al estar alejados de Cristo, al estar sin su presencia y al estar viciados por ese pecado. Vamos a orar dándole gracias al Señor por esta hermosa palabra y por todo lo que Él ha hecho con nosotros en este tiempo. Padre bueno, te damos gracias, amado Dios, por tu poderosa palabra que transforma, que nos hace nuevos y tener una nueva vida en ti, Señor. Hoy te bendecimos, te damos gracias, Señor, por esa palabra liberadora donde tú nos dices que quieres estar con nosotros, que quieres que nosotros estemos cerca de ti, que te busquemos, Señor. Hoy, oh Dios, apreciamos y valoramos esta hermosa palabra. Declaramos que es una palabra que da fruto en abundancia en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor, donde estamos, y que se manifiesta la gloria de tu nombre, Señor. Hoy nos arrodillamos ante ti,
declarando, Señor, que somos tus hijos, que somos siervos y que hemos recibido esta palabra que da vida en abundancia, porque tú eres fuente de vida, Señor, para cada uno de nosotros. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, Señor, y te agradecemos por esta poderosa y hermosa palabra en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, amén.